Hola amigas y amigos, bienvenidos a Punto de Inflexión, un programa de ideas, reflexión y propuestas especialmente diseñado para ti. Somos Carlos Faust y Rafael Mesa. Comenzamos. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos aquí en Punto de Inflexión. Como ya les habíamos platicado previamente, el inicio de Punto de Inflexión se estaba postergando, pero pues por fin ya estamos con ustedes después de todo este tiempo. Y pues aquí, este programa, a diferencia de lo que veníamos haciendo previamente, vamos a estar trabajando juntos un querido amigo, Rafa Mesa, y yo. Rafa es un amigo de hace muchísimos años, un especialista en temas de sociología, en temas sociales, que ha participado en infinidad de proyectos, de tanto de construcción de políticas públicas, como también en cuestiones culturales, dentro de pues algunos organismos públicos, como también de la sociedad civil. Es un actor muy importante, digamos, dentro de la sociedad civil para la construcción de propuestas sociales. Y qué mejor que explique un poco más tu historia, mi querido Rafa, que tú mismo. Qué padre que podemos empezar un proyecto juntos. ¿Cómo está, Rafa? Hola Carlos, pues gracias por la invitación y bueno, vamos a ver en este programa pues una serie de temas que son para todos nosotros, supongo los que estamos en esto, pues muy importantes eh, en términos de un punto de inflexión, que es el que en realidad estamos viviendo hoy, que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia y sobre todo de lo que implica o supone la democracia ahora que está a nivel mundial pues bastante frágil, ¿no? El surgimiento de populismos tanto de derecha como de izquierda que hemos estado viviendo, los conflictos bélicos, los procesos de migración, todo esto que está llevando a la sociedad contemporánea a definir más las reglas de convivencia, porque estamos precisamente en estos términos de yéndonos a bandazos de un lado para otro. Eh, pues bueno, a lo largo supongo que de estos programas vamos a ir clarificando cuáles son estos temas que orientan este punto de inflexión y cómo como ciudadanos preocupados por esto podamos apoyar en lo que sea con nuestro grano de arena, como se dice, y pues viendo qué tipo de estrategias tendríamos nosotros que seguir como ciudadanos para cuidar nuestra convivencia. Por supuesto. Pues así Y, so- es, y mi sobre todo estimado también, ¿no? Carlos. Temas coyunturales, ¿no? En esto que estás tú mencionando, y que, por Ujú. ejemplo, estamos viviendo pues una situación muy crítica en muchos países de inseguridad, ¿no? Sí, Que sí, sí. están afectando también la tranquilidad ciudadana, el Ujú, desarrollo ujú, común, ¿no? El desarrollo ujú. social, y que Ajá, finalmente nos afecta no solo en la construcción de la democracia, sino en la vida cotidiana. así es. Y fíjense, amigas, amigos, el tema del día de hoy es un tema crucial. El mundo está pasando tal vez como nunca en materia de los habitantes, una cantidad de crisis severas que nos están afectando. Y crisis desde cuestiones como las crisis económicas o las crisis ambientales, las crisis alimentarias, obviamente, y por supuesto las de migración que tanto afectan pues la estabilidad de los países, ¿no?
y que pues la gente buscando oportunidades empieza a salir a otros lados. Ujú, O no solo oportunidades, sino tranquilidad. ujú, Se empieza a ir a otros lados. Y también, pues, estamos en una crisis severa de generaciones, en donde entre generaciones nos está costando mucho trabajo comunicarnos, no nos comprendemos. ujú, Y finalmente, pues, ujú, tenemos la misma base, somos personas, somos seres humanos. Pero estamos rodeados por una situación de comunicación que nos está afectando y nos está generando una confusión enorme, pero enorme. Y pues bueno, entre una y otra crisis y además adicionando al COVID, que vino a ser el puntal, digamos, o el acelerador de todos estos elementos, pues estamos llegando a un momento en donde sinceramente el ser humano se está aislando más, por un lado, y por otro lado, estamos llegando a puntos de ansiedad severos, de depresión, a unos niveles de estrés brutales, como tal vez nunca los habíamos vivido. Y esto, en mucho, pues una falta de identidad, estamos metidos en un mundo de confusión. ¿Sí? ujú. Y un mundo que nos está ocasionando sin duda pues una situación crítica en nuestra salud mental. Y el tema de hoy tiene que ver con esto, con la salud mental. Finalmente, se habla mucho acerca de estas crisis de ansiedad, de depresión y del estrés mismo, que pues realmente no se sabe o no se está pudiendo observar que pueda haber un enfoque claro hacia la atención de ellos, de estas situaciones. Y pues bueno, tenemos el día de hoy a dos invitados especiales que nos van a hablar sobre esta temática y sobre pues, un proyecto importante en materia de salud mental que sin lugar a dudas puede ser una muy buena oportunidad de atender estas situaciones de manera amplia. Y está con nosotros Javier Manzano Macedo, que es maestro y doctor en desarrollo humano sustentable en el programa latinoamericano del doctorado en desarrollo sustentable de la Universidad Bolivariana de Chile. Es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización de posgrado en educación para políticas de desarrollo, impartida por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y la School of Education, University of Southern California. En su experiencia laboral, Javier, durante los últimos 25 años, ha trabajado para el gobierno federal y los gobiernos de Chiapas, Estado de México, Michoacán y Guanajuato, todos aquí en México, en dependencias como el Instituto Nacional de Ecología, Instituto Nacional Indigenista, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable y Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Ha sido además participante, coordinador e instructor en conferencias, cursos, talleres, seminarios, diplomados y congresos, tanto a nivel nacional como internacional, y actualmente se desempeña como académico de posgrado en la Universidad de Celaya y es director fundador del espacio de bienestar Esfera, en el que realiza un rescate de prácticas ancestrales para ponerlas al servicio de la sociedad contemporánea. Javier, bienvenido. Muchas gracias Muchas aquí gracias, por Carlos. estar con nosotros. ¿Eh? Gracias por la invitación. Al contrario. Y también nos acompaña Óscar Hernández Palacios, que Óscar es psicólogo clínico, maestro en Derechos Humanos, graduado en Granada, especialista en trastornos del estado del ánimo, y ha participado en el impulso de estancias infantiles. Es que ha participado en tantas cosas que ya, ¿qué les cuento, caray? También en educación inicial y sin duda, pues es una persona como decimos en México, con un colmillo
¿no? Ya grande en estas temáticas, además es psicólogo forense, ha trabajado también con la fiscalía, todo allá en el estado de Guanajuato, ¿verdad, Oscar? Sí, Allá en el estado de Guanajuato y en la ciudad de Guanajuato, déjenme decirles para quienes nos están escuchando o viendo desde otros países, nada más para clarificar, que Guanajuato es un estado en México, pero también la capital del estado de Guanajuato también es Guanajuato. Entonces, nada más para que no nos hagamos confusión Ujú. con estos términos, es que es Guanajuato, Guanajuato. ¿Eh? Entonces, cuando se hable de Guanajuato, vamos a ir clarificando de qué estamos hablando, ¿sale? Sí, del estado de la ciudad. Y pues bueno, gracias Oscar por estar con nosotros, bienvenido ¿eh? gracias. Aquí con nosotros. Y bueno, traen una propuesta que es AINI Guanajuato, ¿cierto? ¿Qué es esto de AINI Guanajuato? Cuéntenos un poquito de qué se trata esto. Claro que sí. Primero, agradecerle a Punto de Inflexión, a Carlos, a Rafa, y desearles que esta nueva temporada sea, sobre todo llena de mucha reflexión, de poder llegar a la ciudadanía, porque están abordando temas esenciales para el desarrollo de la sociedad. Entonces, pues de verdad, muchas gracias por la iniciativa y pues es un halago que nosotros seamos invitados para iniciar este nuevo planteamiento desde su trabajo. Y en ese sentido, pues queremos compartirles esta iniciativa que se conoce como AINI, Comunidad de Innovadores Locales Guanajuato, que surge desde dos líneas de acción. Una es la práctica cotidiana que venimos realizando tanto Oscar como yo, porque yo le llamaría que ha sido un feliz encuentro en el que yo dentro del trabajo que vengo realizando en Esfera, me doy cuenta que sobre todo en condiciones de pandemia, de pospandemia, sobre todo, empieza a llegar gente a participar en nuestras actividades de meditación, de yoga, tai chi, temazcal, que son prácticas que venimos rescatando para ponerlas al servicio de la gente, como lo señalaba Carlos al inicio, con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, lo que empezamos a encontrar es que la población incide de una manera más fuerte en condiciones de ansiedad y de depresión y que en estas prácticas ve una oportunidad para poder hacer frente a esta situación, ¿no? Por otro lado, cuando Oscar me platica de su experiencia, de sus prácticas y coincidimos en el espacio y empezamos a darnos cuenta de la coincidencia en donde él, por su práctica profesional, que ahora seguramente nos irá compartiendo, me comparte esa confluencia de inquietud y entonces empezamos a tener pláticas para ponernos de acuerdo en cómo hacer un trabajo conjunto. Y coincidentemente, cuando nosotros venimos interesados en hacer un trabajo de equipo, surge una convocatoria eh, generada por cuatro organizaciones, una organización chilena, una organización argentina, una organización mexicana y una organización latinoamericana, que también confluyeron en sus inquietudes como organizaciones de la sociedad civil y estas organizaciones empezaron a sumar esfuerzos para promover acciones colaborativas para incidir en la problemática de las ciudades a través de un método que es el método sistémico para ir creando y co-creando proyectos de investigación en las ciudades del planeta para poder hacerles frente y poder incidir de tal manera que las sociedades de este planeta pudieran tener alternativas de solución a partir del trabajo que realizaran estas iniciativas de líderes locales. Así que estas cuatro organizaciones impulsan eh, lo que ellos llamaron el programa de innovadores locales, en donde hacen una convocatoria para que grupos de trabajo hagan propuestas de iniciativas para incidir en problemas específicos de las ciudades
de todo el planeta, ¿no? Si quisieras comentar algo más, Oscar. Ah, sí, no, adelante Javi, fíjate que estoy escuchándote muy atento, tu elocuencia, le doy al público de Punto de Inflexión un gran saludo y que, bueno, que Carlos y Rafa tengan un éxito increíble en este programa que nos Gracias. permite, sobre todo a las personas que estamos trabajando con la sociedad, pues hacer una exposición sobre nuestros trabajos, nuestras inquietudes y sobre todo hacer reflexiones profundas en términos de lo que nos está pasando socialmente. Ya nos decía Javier, participamos en este programa en Guanajuato a través de una investigación del tipo sistémico, donde nuestro punto focal es la depresión y la ansiedad, cómo está impactando en la sociedad, en los diferentes rubros de la sociedad. Y ahí estamos embarcados en esta aventura que nos lleva ahorita 6 meses de trabajo en la ciudad de Guanajuato. Ya lo decía Carlos Font, estamos trabajando sobre la ciudad capital, acá en la República Mexicana. Y nuestro principal foco de atención tiene que ver con el tema de visibilizar, dimensionar la problemática sobre la depresión y la ansiedad y cómo está incidiendo esta situación en los seres humanos, en su desarrollo personal, en sus ámbitos sociales, en sus ámbitos familiares y laborales. Por ahí, esta es nuestro punto focal, Javier. Exactamente, y efectivamente ese planteamiento fue el que presentamos ante estas organizaciones. Ellas emiten una convocatoria internacional en donde menciono, es la Red de Innovación Local de Argentina, la organización COLAF de Chile y Vía Educación México, que sumaron sus esfuerzos a la organización Ashoka a nivel latinoamericano, y entonces emiten una convocatoria internacional donde nosotros nos atrevimos a hacer una postulación de un proyecto, tal como lo refería Oscar, para poder analizar, dimensionar, diagnosticar, visibilizar, como dice Oscar, el tema de la ansiedad y la depresión. Y por fortuna fue aceptada la propuesta y a partir de ahí, una vez que nos anunciaron que estábamos dentro del programa, se crea ya formalmente esta Red de Innovación Local Guanajuato, denominada como AINI. AINI, quiero aprovechar para comentar que es un término quechua que se refiere al mutualismo, se refiere al trabajo colaborativo, y esa es la naturaleza, la esencia de de esta estrategia que han impulsado estas organizaciones de la sociedad civil, donde la idea es un trabajo de co-creación entre los diferentes sectores de la sociedad para poder analizar problemáticas concretas de las ciudades y en donde se pueda establecer conjuntamente estrategias de solución para poder hacerles frente. Entonces, empezamos en una serie de reuniones de trabajo en donde conjuntamente vamos construyendo esta propuesta de investigación. Y bueno, de hecho, quiero precisar que el proyecto está enfocado para la ciudad de Guanajuato, como decía Carlos, Guanajuato, ¿no? Sabemos, para los que están viendo la imagen en sus pantallas, y si no, pues mencionar que Guanajuato es una pequeña ciudad que se encuentra enclavada al centro de la República Mexicana y que está rodeada por algunas montañas, es una cañada que es cruzada por el río Guanajuato, así que lo que vemos es un conjunto de caseríos, pareciera sobre todo si se viera de noche, pues es como si fuera un nacimiento, ¿no? De los que se manejan en la época navideña. Y bueno, pues en esta ciudad encontramos una población, digamos, todo el estado de alrededor de 6 millones de habitantes, y en el municipio son 194,500 en números redondos, ¿no? Entonces, esta posibilidad de poder incidir en una población relativamente pequeña nos da la oportunidad de hacer un análisis más concreto
para poder establecer un modelo de cómo poder intervenir de manera colaborativa a atender esta problemática de ansiedad y depresión que se presenta en las personas y que hemos encontrado que vas- cada vez va más en incremento. Y les decía yo al inicio que tanto Oscar como un servidor empezamos a ver en nuestras prácticas cotidianas cómo se presentaba esta problemática y cotidianamente la estábamos viviendo. Entonces, eso nos llevó a pensar en una definición puntual de un problema como es el hecho de que hay un incremento en estos estados de ansiedad y depresión en la población de Guanajuato, pero que esto ya se viene constituyendo como un problema de salud pública. Y el tema es que cuando ya lo ves en términos de afectación a la población, pues empiezas a pensar que se arma un problema en cadena, porque esto lo que afecta, pues ya son las funciones físicas, mentales y las relaciones entre las personas, y esto a su vez va a venir a afectar al rendimiento escolar, la productividad laboral, y por lo tanto, pues esto urge que sea atendido, y sobre todo cuando te hablan de que más de la mitad de la población guanajuatense está padeciendo ansiedad en datos oficiales, alrededor de una quinta parte vive un problema de depresión, y que nos ubiquen como la sexta posición a nivel nacional, pues ya habla de un problema que sin duda tenemos que plantearnos alguna forma de intervenirlo, ¿no? Sí, sin duda la situación es crítica, ¿no? Ujú. Y digo, me parece que, pues viéndolo desde la perspectiva de la sociedad civil, ¿sí? Y, y- y visto desde esta, pues de alguna forma, falta de respuesta de políticas públicas que se enfoquen, digamos, a estas situaciones, eh, yo creo que es una excelente oportunidad, ¿no? De, como Ujú. dicen ustedes, de visibilizar, de dimensionar la problemática, ¿no? Ujú. Pero aparte quiero suponer que de toda esta idea de esta visibilización, del dimensionamiento de la problemática, quiero suponer que sobre esta base también tienen una serie de buscan tener propuestas ya de intervención directa, ¿es cierto o estoy equivocado? Sí, efectivamente, Carlos. La idea es tener algunas propuestas, incluso el programa está diseñado para que se den una dupla. Nosotros como innovadores locales, pero también el programa nos pide que involucremos a la parte institucional. En este caso estamos trabajando con DIF Municipal Guanajuato, en donde nos apoyamos a través de algunas intervenciones que ellos tienen, datos estadísticos, y la idea es caminar juntos y llegar al tema de las iniciativas que puedan llegar a convertirse ya en acciones concretas a través de los congresos locales, etcétera. Hasta como el problema es tan manifiesto en toda la población. Nosotros, Carlos, hemos pensado, Javier y yo, que en un momento dado podríamos incidir a nivel nacional en términos de alguna iniciativa de salud mental, en lo que va a corresponder a la depresión y la ansiedad. Fíjate que yo les quiero comentar a tu público y a ustedes, a Rafa, a Carlos, que yo les decía que la depresión es como la humedad cuando se te mete a la casa. No te das cuenta cuando ya la tienes bien metida, ¿no? Allí toda la humedad, y para sacarla es terriblemente difícil. ¿Por qué? Ujú. Porque la, Ujú. la depresión es una enfermedad del tipo de los trastornos emocionales que es sistemática, es muy lenta y se va manifestando poco a poco, y los seres humanos en esta gran capacidad que tenemos de adaptación, vamos adaptándonos al trastorno, lo vamos volviendo parte de nuestra vida cotidiana sin percatarnos, sin darnos cuenta que tenemos un padecimiento. Ya cuando nos ha
afectado completamente todas las dimensiones de nuestra vida, pues es cuando algo empezamos a sospechar que está mal. Y fíjate que lo sospechamos desde la parte física. Acudimos a los médicos, acudimos a los especialistas que tienen que ver con cuestiones del estómago, ¿no? Problemas gastrointestinales, cefaleas profundas, cansancios, artritis, y que todo esto está relacionado íntimamente con la depresión. No en su caso con la ansiedad, fíjate que ahí en la lámina anterior veíamos cómo la ansiedad en el estado de Guanajuato está más tipificada en el 53%. Esto nosotros estamos pensando que es por su aparición que tiene. La aparición porque la ansiedad sí es súbita. Una crisis de ansiedad te puede dar y la sientes en el momento de una manera extraordinaria y entonces acudes directamente a los sistemas de salud para que te seas atendido, si es que tienes esa posibilidad. Por eso yo creo que el incremento del 53% de la ansiedad en la población guanajuatense está mucho más elevada que la depresión en su 17%. Sin embargo, yo siento que es un problema de invisibilidad. Como podemos ver también aquí, el 10% corresponde a los hombres de este 17.6% y el 23% a las mujeres. Nos hemos dado cuenta que las mujeres tienen mucho más capacidad para atenderse, para darse cuenta de lo que les está pasando, a diferencia de los hombres. Tenemos una resistencia por ahí social a la atención física, a la atención emocional, y entonces estos números tendrían que ver un poquito con eso. Pero el problema acá en el ámbito profesional, como lo mencionaba Carlos, es enorme, Carlos y Rafa. En mi consulta, el 90% de la consulta, del motivo de consulta que llega a ser atendible es depresión y ansiedad. Entonces ya te puedes dar cuenta de la dimensión, como una muestra de un consultorio clínico de la que estamos hablando. Y obviamente esto va en deterioro de nuestra forma de vida, de nuestro bienestar, de nuestra actuación en este plano de la existencia, en términos de lo familiar, en términos de lo social, y bueno, es por esto que nosotros estamos preocupados por esta circunstancia. Nosotros hablábamos de causas raíces, por ahí hay una lámina en donde focalizamos cuáles son las causantes de este padecimiento de la ansiedad y la depresión. Mira, por motivos de investigación, como nos los están pidiendo, nosotros solamente tomamos 3 causas raíces. Sabemos que el problema es multifactorial, pero nosotros nos vamos a abocar al estrés, al sedentarismo y al uso excesivo de las tecnologías. Mira, el estrés como una forma que estamos viviendo, en donde estamos en una sociedad sobreexigida, y yo le he llamado la sociedad del cansancio. Una sociedad que estamos cansados. Mira, yo lo he visto en los niños, Carlos, lo he visto, Rafa, lo he visto en los jóvenes y lo he visto en los adultos, cómo estamos cansados. Apenas si despertamos y empezamos nuestras actividades y ya nos sentimos sumamente cansados. Y esto tiene que ver con el nivel de exigencia que estamos viviendo y bueno, la manifestación del estrés y esta hormona que nos está dando tanta lata, que es el cortisol, que está afectando todo nuestro sistema, ¿sí? Y evidentemente la otra causa raíz que tenemos ahí en vista es el sedentarismo, la poca oportunidad que tenemos tanto en hábitos de hacer algún ejercicio físico como también los espacios. Fíjate que Guanajuato carece de muchos espacios en donde la gente pueda hacer algún tipo de deporte, algún tipo de actividad física. Carecemos de muchos espacios para esto. Desde los niños, tú te darás cuenta que no tienes espacios en la ciudad de Guanajuato para hacer alguna actividad física. Y por el otro lado, nos abocamos al uso de las tecnologías. Nos hemos percatado en este sentido cómo hemos abusado del uso de las tecnologías, impactando más fuertemente en la población juvenil. Casi el 50% de los adolescentes, como lo dicen aquí, están dentro del uso de la tecnología y le dedican 7 u 8 horas, 9, 10 horas diarias al uso de las tecnologías, y hay estudios ya muy consistentes en términos de cómo hay una afectación
a niveles neurológicos, ¿sí? La toma de decisiones, el nivel de satisfacción personal, la frustración, y nosotros creemos que es una causal de la depresión en la juventud y incluso también en la vida adulta. Sin Ah, lugar a dudas, incluso nada más a colación, iba yo a comentar que, bueno, en primeras, yo tengo psicólogas en casa, entonces sé cómo está la situación aquí, ¿no? Que no estoy allá en Guanajuato, estoy aquí en Querétaro, es terrible la situación ahorita que se está viviendo en cuestión de depresión, ¿eh? Una cosa tremenda. Pero yo lo veo incluso en las organizaciones, en las empresas, Oscar, porque yo que me dedico a trabajar con empresas como coach ejecutivo, ¿no? No como psicólogo, como coach ejecutivo, eh, noto la ansiedad, el nivel de ansiedad que existe dentro de las organizaciones y que de alguna forma están afectando, pues sí, obviamente a las familias de estas personas, pero al mismo entorno organizacional, ¿no? Es decir, toda la organización se ve afectada per se, ¿no? Hasta en los resultados. Entonces, y el nivel de exigencia y de autoexigencia, porque no tienes idea de la cantidad de autoexigencia que existen ahorita en las organizaciones, es impresionante, hacen que se trastorne todo el ritmo y toda la mente de las personas y se pierde el equilibrio. Eh, ¿Están ustedes considerando a las empresas también como parte de este proceso, de esta investigación o qué pasa? sí, Carlos, has tocado un tema central, ¿eh? Déjenme decirles que ciertamente los indicadores son referentes, pero fíjense nada más, resulta que la Organización Mundial de la Salud ha catalogado a México como el país donde existe la mayor cantidad de personas estresadas. Imaginen ustedes que en todo el planeta eh, una organización mundial como es la OMS diga que en México es donde se encuentran los espacios laborales con el mayor estrés que puede existir en todos lados. Y un dato interesante es que entre 2019 y 2021 se habla de un incremento del alrededor del 40% al 63% de estrés crónico en centros de trabajo en México. Entonces, esto nos puede permitir empezar a dimensionar la problemática, porque tú sabes lo que significa en términos de rendimiento laboral y en términos de eh, los ingresos en la economía de las empresas, dado que la productividad se ve fuertemente afectada por esta condición, porque como bien lo señalas, es un tema en el que no solamente afecta a la persona, va a afectar a todo el equipo en el que tú trabajas, va a afectar la dinámica familiar en la que tú te desenvuelves, y entonces habría que analizar también este fenómeno en su conjunto para entender esta situación de ansiedad que se presenta en el trabajador y que se traduce después en un problema de depresión y que esto termina inhabilitándote, pero no te inhabilita solamente en términos laborales, te inhabilita en términos sociales, en términos económicos, etcétera. Entonces, se trata de, imaginen ustedes cómo hemos venido construyendo este rompecabezas. Por un lado, la perspectiva que nos da Oscar de la invisibilidad, de esta forma en la que va penetrando en las personas y en la sociedad el problema, es algo silencioso. Tan es así que está declarado ya como una pandemia invisible. Y no solamente eso, la Organización de las Naciones Unidas recientemente, el pasado 26 de junio, establece una declaratoria en donde habla de la importancia de la universalización del servicio de atención a la salud mental de las personas y lo establece también como un derecho humano. Entonces, es importante que vayamos tomando en cuenta estos aspectos porque también, y aprovechando que Carlos nos regala estas pantallas, por ejemplo, sabemos que
solamente se atiende alrededor del 2% del 22% de la población mundial que presenta trastornos mentales. Entonces, esto nos está dando claridad de cómo es que el problema, por un lado, se constituye como una pandemia invisible, pero por otro lado, nos están indicando que no lo estamos atendiendo en la dimensión que se requiera. Quiero ser muy puntual, esto no quiere decir que estamos desconociendo la iniciativa y los trabajos o los empeños que ya se vienen realizando fundamentalmente desde el trabajo oficial, institucional. Es mucho el esfuerzo que se viene haciendo, particularmente en Guanajuato hay un sistema de atención a la salud y en particular para la atención a la salud mental, pero definitivamente y dados los indicadores, creemos y estamos convencidos de que hace falta sumar esfuerzos, como ya lo mencionan, desde el sector empresarial, desde el sector educativo e institucional en general, pero también de la sociedad civil organizada, también desde las universidades, desde los centros de investigación, y tenemos que hacer un frente común para de verdaderamente hacer esta misión de trabajo en el que podamos incidir en esta problemática global y que tenemos que empezar, por eso decimos que Guanajuato puede ser una buena alternativa para establecer este modelo de intervención sistémico en el que podamos sumar a los diferentes actores con sus diferentes roles y que hagamos una co-creación de cómo lo vamos a enfrentar. Ni es la parte oficial con toda la fuerza que tenga, ni es la sociedad civil, ni son los investigadores, ni son los empresarios de manera aislada. Creemos y estamos convencidos que solamente en la medida en que sumemos esfuerzos, pero establezcamos un diagnóstico común, porque cuando hablamos de estrés y ansiedad creemos estar hablando de lo mismo y no estamos seguros de ello. Fíjate, Javier, que ese es un punto central el que tocas sobre la cuestión de los acuerdos y de lo que damos por supuesto, ¿no? Exacto. En la definición del diseño de políticas públicas. Públicos. Lo que se da por supuesto es que todo el mundo entiende qué es estrés, qué es depresión, qué es... y ese es un punto central. El otro que yo veo es el de la preferencia de los métodos, ¿no? Hay lo que me llama mucho la atención que ustedes han identificado es que no hay una suficiente atención de salud mental, porque salud mental casi en el diseño de política pública es un tabú, ¿no? Es algo que no se atiende, es lo último que se atiende y lo primero que se quita cuando hay crisis, ¿no? De presupuestaria. Me parece muy importante y quisiera yo subrayar tres puntos que dijeron que son centrales. Uno es lo que ya habíamos dicho, la definición de los términos a partir de los cuales vamos incluso a diagnosticar los temas, ¿no? Es decir, cuando se habla de estrés, lo primero que me vino a la mente es que es una palabra que más bien genera confusión que clarificación sobre los temas de salud mental. Y es muy importante lo que están haciendo ustedes de difusión. El otro punto es lo que se ha definido en la actualidad en el diseño de política pública en red, el de la gobernanza. Es decir, cómo van a participar los diferentes actores involucrados en la definición de la política a partir pues digamos, de una metodología en la que defina quién va a participar, en qué área, con qué recursos y cuáles son los objetivos. Que también aquí no queda muy claro
en términos de definición de política pública, ¿cuál es la participación de actores de la sociedad civil? Porque por actores de la sociedad civil volvemos otra vez como el término del concepto de estrés, pues es muy difusa, ¿no? ¿Quiénes son los actores de la sociedad civil y qué funciones específicas tienen? Y por último, y lo que a mí me llama mucho la atención, es que este proyecto es un proyecto que corresponde a un, pues yo creo que, bueno, haciendo un poco comercial de esto, que es un punto de inflexión. Lo que, como ustedes lo narraron, hay una cantidad muy importante de iniciativas que tienden a esto. Estaba yo pensando, por ejemplo, en el caso de Agenda 21 de la Cultura, que es un programa que desarrolla de manera sistémica una serie de políticas que convergen en una finalidad común, que está diseñada para el desarrollo local y que tiene como objetivo cumplir o asegurar y garantizar los derechos humanos, especialmente los de derechos económicos, sociales, culturales, y con orientación a la sustentabilidad. De modo que yo lo que veo es que es un proyecto pues muy importante el que ustedes están desarrollando y ojalá, además de que pueda instrumentarse en Guanajuato, pues pueda ampliarse a otros lugares, porque en términos de políticas para atender los estados de vulnerabilidad, por eh, la salud mental se vuelve crítica, ¿no? Así es que pues los felicito por esta iniciativa. Gracias, Rafa. Hay muchos aspectos, si me lo permite, Oscar, que podríamos empezar como a diseccionar respecto de esta iniciativa, que quisiera yo resaltar. Es una iniciativa independiente en donde alguna vez un actor gubernamental me decía, pero ¿qué nos quieres pedir? ¿Qué tenemos que poner? ¿Qué tenemos que dar? ¿No? Entonces en esa reunión le comentaba que definitivamente lo único que queremos es la opinión de las personas, el tener la sensibilidad y la disposición para que conjuntamente nos sentemos a analizar qué está pasando, y cada persona puede ir aportando de una manera horizontal. Aquí no hay quien sepa más ni quien sepa menos. Como grupo puedes sumar puntos de vista, puedes sumar experiencias, puedes sumar conocimiento, pero sobre todo lo que tenemos que sumar es eh, como seres humanos. Ahora ya tenemos que pensar globalmente como civilización. En su introducción, Carlos hablaba de las sociedades de riesgo. Y ahora cuando hablamos de la sociedad de riesgo ya es una perspectiva global. Entonces, la salud mental, como ya vimos, es un problema que está en todo el planeta, y Oscar lo refiere muy claro, va entrando esa humedad y cuando te das cuenta ya está ahí. Y luego lo que dice Rafa de la definición puntual de a qué nos estamos refiriendo, porque no hay que perder de vista que el estrés es una condición biológica de todos los seres vivos, en el sentido de que cuando a ti se te presenta una situación que todo tu sistema biológico reacciona, pues el estrés es una herramienta muy importante porque te permite reaccionar inmediatamente. Tenemos toda una maquinaria física, pero también bioquímica, que te hace reaccionar. Hablamos de la adrenalina, hablamos del cortisol. El problema no es ese es un armamento biológico que la evolución nos ha regalado. El tema es cuando esto se vuelve crónico, cuando tú tienes que estar respondiendo en todo momento a la angustia de que te vayan a asaltar, que te exigen, como dice Oscar, estamos siendo sobreexigidos,
que estás realizando un trabajo que no es de tu gusto, que no estás teniendo momentos de ocio, de intercambio familiar, porque la dinámica que te va metiendo en el día a día va generando un estrés crónico que de ahí va a desatar, y eso Oscar nos lo explica de mucho mejor manera, nos lleva a una condición de incertidumbre. Más de la mitad de la población laboral piensa que no va a cubrir con el ingreso necesario para las necesidades básicas de la familia. Entonces, esto también te lleva a una condición de incertidumbre, y esa incertidumbre, con todo el estrés que se va generando en consecuencia, te va llevando a unos estados de ansiedad y depresión, que sin duda pues es un problema que tenemos que atacar desde diferentes sectores, y en donde necesitamos sumar puntos de vista y esfuerzos para hacer una estrategia de verdad como sistema de atención, en donde viene todo lo que tú sumas, Rafa. La legislación, la investigación, la persona que va a pie en la calle, o sea, todos tenemos que sumar esfuerzo, pero pongamos en claro de qué estamos hablando y cuál es el sistema de salud pública que está afectando en términos de la mente de las personas, ¿no? Sí, en efecto, Javier, hay una cuestión que se acuñó, bueno, muchas se han en la sociedad del riesgo, pero hay otra también muy asociada a esta sociedad del riesgo, que es la cultura del miedo, ¿no? De que se acuña más o menos a principio de este siglo, y que tiene que ver con esto que están diciendo, cómo estamos acumulando nosotros estados de alerta que van incluso afectando la convivencia social, ¿no? Eh, Atacan la confianza, hay una desconfianza terrible, incluso desconfianza a nivel cotidiano, de si salgo yo, ojalá y regrese a mi casa, ¿no? Estoy en estado de alerta desde que me levanto hasta que me duermo. Y eso está implicando un desgaste de energía terrible a nivel individual, en la convivencia, agresión gratuita, ¿no? Estamos tan tensos que ya no tenemos la capacidad de comportarnos de manera para convivir. Pues todo lo que están mencionando está configurando una cultura del miedo, y es una cultura que además aprovechan algunos políticos para afectar las decisiones públicas. Si ustedes no hacen esto, entonces va a pasar tal. Si ustedes votan por tal, entonces resulta que hacen esto. Es decir, el miedo incluso ya se está volviendo en un recurso, vamos a llamarle retórico, para incidir en la toma de decisiones de las personas. Y otro punto, y ya con esto termino, la cuestión que tú dices de la actitud que tienen los actores públicos respecto a las propuestas de la sociedad civil, ¿no? ¿Qué me van a pedir? ¿Qué es lo que quieren? No hay una actitud de vamos a colaborar juntos, vamos a trabajar en esto, vamos a ver cómo podemos sumar esfuerzos para esto. Ustedes quieren algo, y qué quieren a cambio, ¿no? De esto. Es parte, pues, de estas actitudes públicas que no ayudan mucho al desarrollo de métodos de gobernanza, ¿no? Sí, yo quisiera agregar a esto porque Rafa tiene toda la razón y era algo que estaba yo reflexionando, que me parece muy interesante. Por un lado, lo que dice Rafa en términos de la propuesta de sociedad civil, no estamos muy acostumbrados, ¿no? En nuestras sociedades a que sea la sociedad civil quien haga una propuesta al gobierno de participación, ¿no? Es decir, de integración en un modelo, en un proyecto X. Y por el contrario, como que el gobierno siempre ha tenido que jugar el rol, ¿no?
Y eso habla un poco también de esa cerrazón que ha habido históricamente en los gobiernos, y hablo de todos los gobiernos, en términos de justamente sumar, ¿no? A los distintos actores de la sociedad, ¿no? Para poder ir generando propuestas mucho más fuertes, sólidas, que ayuden realmente a resolver las problemáticas. Ante esta circunstancia y con lo que tú estás comentando, Javier, de que pues los gobiernos te reciben y pues, ¿qué quieres? ¿No? Sin duda están rompiendo un paradigma, ¿no? En términos de la relación sociedad civil-gobierno, que pareciera ser por los tiempos que estamos viviendo, cada vez eso pareciera ser un razonamiento cada vez más imposible de lograr, ¿no? Porque ahora, al contrario de lo que pudiera pensarse, pues los gobiernos traen una ruptura con la sociedad civil, no les gusta, ¿no? O eso pareciera ser, no lo sé. ¿Qué tanto realmente sienten ustedes que puedan incidir con los gobiernos ante las circunstancias que estamos viviendo? Que también tiene que ver con lo que dijo Rafa, ¿no? Esa sería como mi pregunta, ¿qué realmente sienten que pueden incidir, pueden modificar un patrón? Porque es modificar un patrón, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa. Es romper una tradición, una cultura, ¿no? ¿Cómo lo están viendo? Mira, Carlos, fíjate que tocaste un punto medular al que nos hemos enfrentado, ya te lo comentó por ahí Javier, pero realmente es parte del gran reto, ¿no? Que sabemos que nos vamos a enfrentar, ya lo hemos estado viviendo, cómo ir rompiendo con esta situación en términos de las instituciones y el gobierno, cómo es que nos vamos a sumar, cómo es que la iniciativa va en sentido contrario, en el sentido de la sociedad hacia el gobierno. Yo creo que es una labor que se tiene que hacer constantemente en el sentido de cambiar, como tú bien lo dices, estos paradigmas. Esta situación les parece muy divergente, se les hace muy extraño. A mí me ha parecido que cuando nos acercamos a las autoridades, pareciera ser que es raro, pareciera ser que nosotros les estamos diciendo qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Y ellos que son los que están encargados de proponer, de decir, en función de lo que ellos van generando, ¿no? Entonces yo le he platicado con Javier y con todo el equipo que, bueno, que tengamos paciencia. Hablábamos de la paciencia, un poquito el ejercicio de la tolerancia para no perder la ilusión de que pueda ser de otra manera, ¿no? Y yo creo que necesariamente no tendremos que aflojar el paso y nos vamos a encontrar con un montón de desavenencias en ese tipo, ya lo hemos visto. Justo estábamos programando una reunión el sábado con una funcionaria de la salud pública y sabía el contexto y de qué se iba a tratar y bueno, pues no llegó. Entonces, no lo pospuso, ¿no? Pero bueno, esta va a ser la retórica. Pero finalmente, como bien lo dices, Carlos, tenemos como sociedad que cambiar, tenemos que hacer las propuestas, tenemos que sumarnos en todos los ámbitos sociales para que las cosas surjan, ¿no? Y tienen que surgir de una manera, también de manera sistemática, no puede ser una situación inmediata, se tiene que dar paso a paso, pero tenemos que irlo construyendo. Ese creo que es mi punto de vista en el que nos vamos a enfrentar. Y yo quisiera sumar a lo que dice Oscar, que eso es lo interesante de esta metodología que propone este conjunto de organizaciones de la sociedad civil, porque por un lado está esta idea de sumar esfuerzos, pero también el planteamiento sistémico, o sea, ver de manera integral todos los elementos que se conjugan para poder establecer un camino común. Y es muy interesante porque este enfoque sistémico lo que nos permite es empezar a vislumbrar a los diferentes actores, sus roles, el papel que vienen jugando dentro de la sociedad y de esa manera tener muy claro qué le toca a cada uno y cómo podemos en un momento dado establecer una estrategia de conjunto y que tiene que ver con este planteamiento que hace Rafa de la gobernanza, ¿no? Esta suma de esfuerzos de la parte gubernamental y de la sociedad civil
pero viendo que hay un conjunto de actores y por otro lado el enfoque humanista, si lo queremos identificar de esa manera, para poner al centro a las personas. Y esto también aparentemente es muy fácil, pero cuando tú te enfocas a esta idea del ser humano como la base del desarrollo, tiene toda una perspectiva, porque no es tan sencillo pensar en el ser humano o en la persona por la gran complejidad que tiene en cuanto a su conjunto de necesidades y su integración a la sociedad. Entonces, el esfuerzo de un Estado es ese, el poder concebir a la persona en su visión integral de conjunto de necesidades, pero también en su potencial, en cómo le puede sumar al trabajo y en ese sentido tenemos muchas posibilidades de salir adelante, pero tiene que haber apertura, disposición, humildad, tendría que haber compasión para ya dejar de sobreexigirnos, como lo refiere Oscar, y tener una apertura diferente. Porque yo mencionaba el caso de quien de repente viene y te dice, ¿qué me vas a dar? Pero también está el otro lado. El otro lado en el gente como son estas organizaciones que se abren al mundo y dicen, oigan, queremos compartirles nuestro método de trabajo porque nosotros hemos tenido resultados. Entonces, hoy día, en esta edición de 2023 de AINI Comunidades de Innovadores Sociales, son casi un centenar de iniciativas en 4 continentes. Entonces, te das cuenta que hay todo un potencial de trabajo que vienen realizando estas organizaciones y nosotros nos estamos enfocando en un territorio muy pequeño, pero estamos convencidos de que el modelo sistémico te da para ir ampliándote, porque proyectando, porque finalmente el modelo que nosotros desarrollemos se puede adecuar a cualquier otro territorio del país que quieras, porque estamos padeciendo el problema y lo que nosotros en esencia estamos planteando es pongámonos de acuerdo en un lenguaje común, en una perspectiva común, para establecer objetivos, metas, estrategias de conjunto que partan de las personas, de la problemática que están viviendo y veamos cómo podemos sumarle, ¿no? Oye, Javier, Oscar, para ir cerrando un poco esta plática, eh, estaba yo pensando esto de la pandemia silenciosa, que no lo hemos hablado así, pero pues finalmente es la pandemia silenciosa, esta que estamos viendo de la salud mental, del estrés. Y pensaba yo, pues que de alguna manera, pues esto es para atender los efectos, digamos, de todas las crisis, de todas las situaciones que estamos viviendo, que nos están generando este tipo de reacciones mentales, ¿no? A los seres humanos, ¿no? Pero finalmente la situación no se ve que pueda ser transformada a una situación mucho más tranquila para el ser humano. Yo no le veo mucha salida a la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Lo que quiere decir que o nos adaptamos o pues nos volvemos locos, ¿no? Es decir, en el buen sentido lo digo. Entiendo muy bien el planteamiento, pero estoy muy preocupado también por las causas, ¿no? Es decir, de qué manera podemos ir pensando en contener esto. Yo sé que esto se tiene que trabajar en conjunto con las instituciones y las personas y todo, pero pues es que a mí me da la impresión de que esto ya se está volviendo un modus vivendi que pues, a ver si nos lleva a tener que modificar el patrón de comportamiento humano ante las circunstancias que se están viviendo, ¿no? Y no quiero llegar a un punto de dejar esto así al aire, sino nada más era un comentario de preocupación de ver esta situación que si bien es la atención a la salud, si no cambiamos los principios de comportamiento humano, pues difícilmente vamos a poder lograr que se modifique y estabilice el ser humano al 100, ¿no? Es decir, digo, sé que es una utopía, pero esto ha sido tan acelerado que quién sabe para dónde vamos, ¿no? Es un rumbo muy incierto.
Disculpe que llegue a ese punto, pero es que ahora que los escucho digo, caray, ¿qué debo de pensar? Que lo que ustedes están proponiendo es más allá de la salud mental. Es una forma de organización social. Y cuando hablo social, es social y política, en donde podamos establecer un ritmo común, compartido, con ideas, con pensamientos, con trabajo, ¿no? Con acciones concretas que permitan ir haciendo, si bien a lo mejor el mundo nos come más rápido, pero sí, al menos en un entorno local como el que ustedes están proponiendo, lograr ir estabilizando esta situación de salud mental por un lado, pero también de comportamiento social. Sí, estamos llegando a una situación de lo que hablaba Rafa al principio del programa, que tiene que ver hasta con democracia, ¿no? Es decir, de estructurarnos de una forma diferente, ¿no? Es decir, esto pareciera ser que el comportamiento institucional como social ha estado totalmente aislado uno del otro y esta propuesta nos puede llevar a alguna cosa distinta y muy interesante y muy importante para el mundo, ¿eh? No sé cómo lo vean y sé que este es un punto de inflexión tal vez, ¿no? En términos Muy, del comportamiento, ¿no? Pero como cierre, quería yo hacer nada más esta aportación, porque creo que es más allá que la salud mental. Están proponiendo algo nuevo, ¿eh? Algo interesante y algo que viene de sociedad civil. Perdónenme, ¿eh? Sí, lo que pasa es que estamos en una situación inédita, ¿no? Nunca nos hemos enfrentado a una condición global con este avance tecnológico y en donde está habiendo un despegue muy fuerte, en donde hay una desconexión de la esencia humana y le estamos dando importancia a otros aspectos. Entonces, hay que voltear al ser humano, ¿no? sí, yo a manera de cierre, Carlos, Rafa, Javier, pues mira, como psicólogo clínico, lo que nos está pasando, creo yo, lo debemos de enfocar a este gran órgano que se llama el cerebro, que lo hemos tenido abandonado. Finalmente, creo que va a ser los próximos 100 años eh, punto de atención en términos de su atención que tenemos. Ahora ya no es un virus que afecta a nuestros pulmones o no tenemos por ahí una peste bubónica, sino que es el cerebro el que va a requerir de toda nuestra atención y toda nuestra fuerza en términos de mantenerlo estable. Sabemos que es un superórgano que nos ha llevado a esta sociedad de desarrollo, pero también, paradójicamente, como no lo hemos atendido de forma efectiva, pues nos está causando ya un problema, ¿no? Yo pienso que finalmente voltear a ver a este superórgano que tenemos, que es nuestro cerebro, es muy importante. Tenemos que empezarlo a visualizar, tenemos que pensar que este cerebro humano que representa el icono de la evolución en las especies debe de ser atendido, porque él mismo puede ser el actor de su propia destrucción, sino es que se voltea a ver a sí mismo y toma las medidas pertinentes, como lo dice Carlos, no solamente en lo individual, sino en estas mentes colectivas, en cómo nos estamos interaccionando en sociedades y que tendrán que ser necesariamente estas nuevas formas de organización humana en términos de la salud emocional y mental. Sí, yo, bueno, es que lo que dijo Oscar es verdaderamente importante. En los últimos años, lo digo como filósofo, las corrientes de las ciencias del conocimiento han avanzado precisamente en estos términos. El órgano central que nos define como seres humanos es el cerebro y las funciones que de este surgen, ¿no? Cognitivas, de percepción, de capacidad de diálogo, de convivencia, etcétera, y que de alguna manera se ven amenazadas precisamente por estas pandemias silenciosas del estrés, el miedo, la desconfiguración de los términos de la convivencia humana, ¿no? Cada vez
peor, guerras, terrorismo, una migración terrible de sur a norte en los continentes, ¿no? Lo que está pasando ahora en Europa, de todo el conflicto con África, y lo que está pasando en nuestro propio continente, de la grave migración que se está dando y que no estamos resolviendo por ningún lado, ¿no? Y que tiene que ver también con cómo estamos estructurando a nivel global la capacidad de convivencia humana a partir de nuestra inteligencia, porque es lo que nos va a permitir a nosotros organizarnos. O sea que, pues los felicito, es un punto central, el de tomar en cuenta la capacidad para resolver problemas, cómo está afectada por este tipo de situaciones. Enhorabuena y esperemos que este proyecto, el de ustedes, tenga mucho éxito y pueda replicarse en otros estados e incluso a nivel internacional. Y si me permites, Rafa, además de agradecer tus palabras, has tocado un punto y digo, la verdad es que podríamos seguir profundizando, pero no me gustaría dejar de resaltar algo que tú has mencionado ahora. En términos de, hemos venido hablando de la salud mental y de los trastornos, pero tenemos que darle mucha fuerza a la percepción de las personas y al bienestar psicológico de las personas, porque es desde las capacidades intrínsecas de las personas que tenemos que trabajar. Entonces, también hay que ver estas dos direcciones: trastorno mental asociado a la salud mental de las personas y el bienestar psicológico de las personas, que tiene que ver con su potencial y su capacidad como ser humano para poder hacer frente a la problemática. Y en este sentido, pues ir contrarrestando esta visión que Carlos nos planteaba, pues sí, en un nivel muy conflictivo, muy complicado, pero que finalmente pues queda en seguir luchando para poder incidir en estas problemáticas globales. Y considerando todos los recursos que están a la mano, ¿no? Que ahora ya también Así tenemos es. esa ventaja, digamos, en aprovecharlos para el bien, ¿no? No aprovecharlos para lo que se está aprovechando en general, sino para el bien, para cambio, para transformación. Pues, oigan, pues felicidades, como dice Rafa, digo, nomás retomo las palabras de Rafa, felicidades de verdad, porque creo que sí, esto puede ser el camino, ¿no? Sin duda, para cambiar esta situación que estamos viviendo, ¿no? Sí, del estrés, de la ansiedad y de la depresión, pero también de la forma de interrelación entre seres humanos. Creo que es una buena oportunidad de cambio, ¿no? Y pues de estos hay que hacer muchos, ¿no? Hay que hacer muchos, no nada más en este tema, en muchos temas, porque si no aprendemos a convivir entre los distintos sectores y los distintos actores, como la gente, porque no se nos olvide que las personas también son los actores más relevantes de esto. Claro. Pues esta es la forma en que realmente podemos ir empezando a hacer esa transformación. Y aquí, que no nos gane el estrés, que no nos gane la ansiedad, hay que llevar el ritmo para llegar al punto final y llegar a esto que es punto de inflexión. Oigan, pues agradecerles por su tiempo, por este espacio que nos regalan. Y pues invitarles, ¿no? Pues a seguir participando, porque hay mucho que conocer y que seguramente además estarán dando resultados pronto, ¿no? Entonces, pues también agradecerles por ello y que no dejar de estar en contacto para ver cómo va este proyecto. Claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo y los mejores deseos para Punto de Inflexión. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias y mucho éxito en esta nueva aventura de Punto de Inflexión. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Rafa. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y mucho éxito. Seguro, muchas gracias, ¿eh? Y que les vaya muy bien.